Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos al primer capítulo de esta nueva sección de preguntas y respuestas. Creo que esta es una sección que ya iba haciendo falta en el canal porque hay muchísimas preguntas que me hacéis en los comentarios y también por privado que a veces no tengo tiempo de responder por escrito y que además me parecen muy interesantes para todo el mundo, con lo cual me parece que compartirlas en estos vídeos es la mejor idea. Y además quiero incluir en esta sección todas aquellas preguntas que me hacéis que son un poco más personales, que se salen un poco del tema principal del canal, que es el dibujo, y que pues también tenéis curiosidad por conocer. La mecánica de esta sección va a ser muy sencilla, simplemente me dejáis en los comentarios todas las preguntas que creáis que pueden incluirse en estos vídeos y las que más likes tengan, es decir, las que más interés susciten en vosotros, pues serán las que dé prioridad a la hora de hacer estos vídeos y de contestar a todas vuestras dudas. Antes que nada quiero comentaros que YouTube ahora actualmente está actualizando la plataforma, algunas de sus secciones y los errores que se producen a veces de mensajes borrados, mensajes que yo contesto y aparecen como no contestados, etcétera, se están reproduciendo, parece ser, con mayor frecuencia. También lo que venía ocurriendo con las notificaciones, de que algunos no recibís notificaciones cuando sale un nuevo vídeo, parece que se reproduce con un poquito más de frecuencia. Me imagino que va a estar así durante unas semanas mientras la plataforma acaba de actualizarse totalmente, así que tened un poquito de paciencia con el señor de YouTube, que hace seguro todo lo que puede. Otra cosa también que quería comentaros, sé que estoy subiendo los vídeos con bastante menos frecuencia de la que me gustaría y de la que seguro que os gustaría a vosotros, pero bueno, se me ha juntado unas semanas de bastante trabajo, problemas de papeleo, burocracia, y además estoy empezando a utilizar un software de edición nuevo. Hasta ahora he estado utilizando el software de Apple más básico, que es iMovie, y voy a dar el salto a Final Cut, lo que me está pues entreteniendo un poquito más, porque al no estar tan familiarizado con el nuevo programa, con esta aplicación, estoy tardando un poquito más en hacer los vídeos. Algunas preguntas las voy a responder de memoria, bien porque me la habéis hecho muchos de vosotros y no voy a citar concretamente a nadie, y bueno, son cosas que habitualmente me preguntáis y quiero responder todas de una vez, y después responderé preguntas que me habéis hecho algunos que me han parecido bastante interesantes. Preguntas muy habituales que me estáis haciendo muy frecuentes últimamente: ¿qué ocurre con los vídeos de anatomía? ¿Qué ocurre con los vídeos de Corel Painter? ¿Qué ocurre con los vídeos de color? Bueno, pues lo que ocurre simplemente es que no tengo tiempo para hacer vídeos que son bastante complejos, que me suponen mucho tiempo, pero van a seguir en el canal, sobre todo la anatomía, que me parece una de las grandes bazas del dibujo, algo que hay que aprender sí o sí y que por lo que todos tenéis muchísimo interés. Van a seguir habiendo vídeos de anatomía, de hecho queda todavía 2 vídeos acerca de la anatomía de la cabeza muy interesantes, y después seguiremos con el resto del cuerpo. También añadiremos vídeos de color con diferentes técnicas que me habéis estado proponiendo durante todo este tiempo, y los vídeos de digital, especialmente con el Painter, van a seguir en el canal, pero con una frecuencia menor por una razón muy sencilla, y es que son los menos visitados, con una gran diferencia, lo que quiere decir que no interesan tanto como los vídeos de dibujo tradicional, y por supuesto entendéis que yo me tengo que centrar en los vídeos que más os interesan a todos vosotros. Aún así, no van a desaparecer del canal, va a haber vídeos quizá un poquito más elaborados, pero menos frecuentes, de Corel Painter y también de Procreate para el iPad Pro. Así que no os preocupéis, que va a haber de todo en el canal, y sobre todo, como os decía, anatomía y color. Otra cosa que me habéis mencionado muchísimos de los que me escucháis o me veis desde México, y es que mi canción de introducción es igual que la de un conocido youtuber mexicano, que es Arnoldo Montaño, se me olvida el nombre, y sí, efectivamente la canción de la intro es exactamente la misma. ¿Y esto por qué es? Bueno, es simplemente porque YouTube pone a disposición de todos los que somos creadores una biblioteca con tanto con música como con sonidos, efectos especiales, etcétera, a nuestra disposición, y esta pieza de música es una de las que YouTube nos deja utilizar sin derechos, así que sí, es la misma que usa Arnoldo.
Me habéis preguntado también mucho por algo que anuncié en el vídeo en el que celebraba nuestros 32.000 suscriptores, que por cierto hace poco más de un mes que publiqué y ya hemos superado los 40.000. Gracias a todos de nuevo. Me habéis preguntado por las entrevistas. Pues sí, las entrevistas es una idea que tengo y estoy montando la forma de hacerlas. Estoy pensando cómo tengo que organizarlo y cómo es más interesante para vosotros, pero hay gente que ya me ha confirmado que puede ser entrevistada, lo que incluye un gran número de artistas diferentes que están dispuestos a venir aquí al canal a explicaros cómo es su trabajo, en qué consiste y cuáles son las mejores cosas y las peores que tiene sus actividades respectivas, y son, os aseguro, gente muy interesante en la que hay animadores, dibujantes, ilustradores, dibujantes de cómic y manga, escultores, gente que hace cosas tan variadas como frescos o murales en paredes y un montón de cosas que seguro que os van a interesar muchísimo. Otra cosa que quiero anunciaros es que voy a empezar a utilizar con bastante más frecuencia las nuevas opciones de comunidad que nos brinda YouTube. Son opciones que nos dejan tanto escribir mensajes cortos, post, publicar fotografías o hacer cosas tan interesantes como las encuestas, y que creo que van a ser muy útiles para que me comuniquéis las cosas que os apetece ver más y bueno, qué cosas os gustan de los vídeos o no, y haceros preguntas rápidas también acerca de algunos asuntos que pueden ser importantes y nos pueden ser muy útiles tanto a vosotros como a mí. Así que estad atentos porque vais a empezar a recibir este tipo de mensajes y voy a pasar a responder vuestras preguntas, las que me habéis hecho con nombres y apellidos que me parecen más útiles. La primera es de Erislas G, que me pregunta si apoyo la mano cuando estoy dibujando en el lienzo, en este caso en el papel. No. Normalmente cuando estoy encajando no apoyo nunca la mano, y cuando estoy dibujando a veces puedo apoyarla, pero si hay detalles muy pequeños en los que tengo que intentar ser muy preciso, lo que hago es poner debajo un papel o utilizar una regla. Simplemente apoyo una regla sobre el dibujo y me apoyo sobre la regla para no estropear lo que ya tengo hecho, salvo en el vídeo en el que me lo pregunta, que es el retrato de Tyrion que hicimos hace poco, que pudisteis ver. Al ser un retrato que está hecho con trama, es decir, con muchas rayas, y en el que voy a trabajar con una goma haciendo también rayas, no me importaba mucho apoyar la mano, porque aunque se corriera un poco el gris sobre el papel, el grafito, luego iba a retocarlo también rayándolo con la goma. Y bueno, no es tan importante, no se crea una mancha como cuando estamos dibujando con mancha o difuminando, que puede hacer que ese difuminado sea muy irregular. Al estar trabajando con trama no había mucho problema, con lo cual sí había algunas veces en las que apoyaba la mano, pero aún así procuro no hacerlo demasiado. La siguiente pregunta me la hacen desde Chile. No sé ni cómo se pronuncia el nombre, que me perdone, pero lo estáis viendo en pantalla. La verdad que a veces os ponéis unos nicks un poquito complicados. Y me dice que en qué país se puede desarrollar uno más como artista. Me dice también que tiene 12 años, que dibuja muchas horas al día y que lleva bastante tiempo además dibujando. Pues no es una respuesta fácil, y en realidad creo que el arte está bastante poco valorado en cualquier país. Hay países en los que sí se nota que se valora mucho más a los profesionales que se dedican al arte. Por ejemplo, en Francia, Alemania o Estados Unidos sí se nota que el respeto es mucho mayor, pero en los países en los que hablamos español, España y América Latina, el arte se respeta bastante poco, tristemente. El consejo que yo daría a alguien que quiere dedicarse a esto y que, bueno, al tener 12 años tienes todo el tiempo del mundo por delante para aprender, es que intentes aprender el máximo posible por tu cuenta hasta que puedas acceder a una carrera o a un grado, a una escuela en la que puedas aprender más seriamente en plan profesional, y creo que buenas escuelas las hay en todas partes, en cualquier país, y a partir de eso creo que teniendo herramientas como YouTube, como Internet, que nos permiten acceder casi a cualquier punto del mundo, no tiene tanta importancia, en qué país desarrollas el arte. Se pueden visitar otros países para conocer otro tipo de artistas, otras formas de ver el arte, pero en general creo que en los países de, como decía, España, América Latina, no se respeta demasiado y las oportunidades son más o menos las mismas.
Creo que la respuesta más importante a cómo crecer como artista está más en cómo aprender a ser un artista, porque la proyección internacional ahora es más fácil que nunca. Tenemos herramientas como Instagram, como Facebook, como YouTube, que nos permiten trabajar desde nuestro país en cualquier parte del mundo, y esto está perdiendo importancia pues, de una manera cada vez mayor. Matthews me pregunta ¿cuándo llega el siguiente tutorial? No recuerdo si esta pregunta me la hacía en el último tutorial de Corel Painter o en el último de anatomía. En cualquier caso, bueno, ya lo he respondido antes. Voy a seguir haciendo esos tutoriales y dentro de poco van a llegar los primeros, que dan alguno de anatomía de la cabeza, y también vamos a ver otras cosas muy interesantes que van relacionadas con el color, etcétera. O sea que dentro de poquito podéis seguir con estos tutoriales. Ignacio García, que me saluda desde México y me pide que le salude, pues encantado, Ignacio, de saludar desde aquí. Gladius Tenebrae, que me pregunta si tengo algún vídeo enseñando sobre tipos de papel. Y es una pregunta que desde que empecé con el canal me habéis preguntado muchísimas veces. Algunos os he respondido en privado, pero voy a hacer una explicación un poco general ahora, porque es una pregunta interesante y realmente todos los tutoriales que hemos visto sobre todo han sido de dibujo de lápiz. Por supuesto veremos otras técnicas dentro de poco también, como tinta, lápices de colores, acuarelas, etcétera, y con el tiempo incluso llegaremos al óleo, pero en principio hemos visto mucho dibujo sobre papel. Y la mejor respuesta que puedo daros acerca de los papeles para dibujar es que realmente, a pesar de que hay muchas variedades de papel, creo que no es tan importante cuando nos referimos al dibujo a lápiz. Me explico. Los papeles para dibujar a lápiz quizás sea la técnica menos exigente con el papel. En mi opinión, claro, esto siempre tengo que decir que no soy un gran experto en papeles, pero en general los papeles suelen ser bastante agradecidos cuando dibujamos a lápiz. Hay algunas cosas sobre las que os tenéis que preocupar un poco, que es el gramaje del papel. El papel se mide, la calidad del papel o el grosor del papel se mide por gramos por metro cuadrado de papel. Esta es la unidad que se utiliza, así que cuanto mayor es el gramaje, mayor es el grosor del papel. Creo que esto es bastante útil, que un papel sea lo más grueso posible para que aguante pues toda la tralla que queramos darle, para que aguante muchos borrados o que aguante trazos muy fuertes, o incluso que insistamos mucho con el grafito, con el lápiz sobre él. Y también hay una cuestión importante, que es si el papel es más rugoso, tiene más grano o es más satinado. Esto es una elección personal. Hay gente que prefiere un grano más grueso, que se note. Hay gente que prefiere, como yo, por ejemplo, el papel más liso. Aquí en España se llama satinado, pero me imagino que en cualquier sitio que preguntéis por un papel liso, satinado, van a entender lo que queréis. Y como decía, los papeles de dibujo son unos papeles que alguna vez me ha aclarado algún suscriptor, se llaman papeles tipo Bristol por lo general, y bueno, son bastante fáciles de encontrar y en realidad tienen una calidad muy parecida. No hay una gran diferencia de calidad, tampoco de precio en este tipo de papeles, así que creo que lo más interesante es que vayáis a una tienda especializada en papeles, porque os van a aconsejar seguramente muy bien, y que os fijéis sobre todo en estas cosas, en el gramaje y en el grano del papel. Es una cuestión, como decía, personal, pero no hay mucho más que se pueda elegir. Respecto a los papeles que yo he utilizado, mi papel favorito ha sido una marca que ya no fabrica, al menos en Europa, que se llama Schoeller, que es una marca alemana, creo, que hace un papel extraordinario. A partir de ahí, pues estoy utilizando una marca que se llama Caballo, que es muy común en España, es un papel muy grueso, muy fuerte, y que bueno, a mí tiene un tacto que me gusta mucho, pero tenéis muchísimas otras marcas y por supuesto en América Latina hay marcas diferentes de las que yo probablemente no he oído hablar nunca, así que lo que os recomiendo es que probéis varios tipos de papel, no son papeles caros, que probéis con muestras o con tamaños pequeños y elijáis el que más os guste, porque realmente el papel no es tan importante en el dibujo a lápiz como cuando estamos trabajando con acuarelas o con otro tipo de materiales que exigen que el papel tenga unas ciertas calidades. La siguiente pregunta es de Russell P. y me lo pregunta respecto al vídeo que hice acerca del embloque de la serie Dibujar desde cero, el primer capítulo, y me dice lo siguiente: me han enseñado que al dibujar personas se utilizan 8 cabezas, luego otra persona me enseñó a hacer simples formas geométricas y al ver este vídeo me he confundido más sobre cuál es la forma correcta de dibujar. Aunque es más complicado, se ve más exacto al dibujar cosas.
De lo que tengo duda es cómo poner en práctica esto si dibujo un dibujo que has imaginado. Bueno, pues lo primero, el Canon de 8 cabezas es un Canon para dibujar de memoria. Por una razón muy sencilla, es un Canon muy estilizado, es un Canon heroico, que se llama, y pues siempre queda muy bien en dibujos de cómic o cuando estamos haciendo pues cualquier tipo de dibujo de memoria. Cuando dibujamos una persona que tenemos delante, bien en fotografía o bien un modelo o incluso una estatua, nos vamos a dar cuenta de que no todo el mundo mide 8 cabezas de alto. Yo, por ejemplo, mido un poco menos de 7 y los jugadores de baloncesto pues pueden medir incluso 9 o 9,5. Con lo cual no puedes dibujar a una persona, si quieres ser exacto, con el Canon de 8 cabezas. Es un Canon que se utiliza pues, realmente más para dibujos cuando dibujamos de memoria. El reducir las formas del cuerpo a formas geométricas es muy útil también, es una forma bastante exacta de dibujar, pero también creo que se utiliza cuando estamos dibujando de memoria o cuando ya tenemos cierta experiencia con la anatomía que nos permite hacer este tipo de formas geométricas y que nos sean útiles. El embloque, que es lo que yo enseño en este vídeo, es, digamos, la forma más fácil, más básica de dibujar algo cuando tenemos una referencia y cuando queremos ser muy exactos. Si no estamos pendientes de la exactitud del dibujo, es decir, queremos tener una referencia para que las cosas salgan bien, pero no necesitamos que nuestro dibujo se parezca a nuestro modelo, pues podemos utilizar cualquier otro método, bien dibujar con trazos de movimiento, bien dibujar con líneas de expresión, etcétera, o dibujar, como decía Russell, con formas geométricas. Pero el Canon de 8 cabezas pues no es el mismo para todo el mundo, con lo cual yo solo lo utilizaría cuando estemos dibujando de memoria. La siguiente pregunta es de Silo 1983, me dice que se apega mucho al realismo y que a veces las personas le piden que las haga más bonitas a pesar de lo que esas personas son realmente, es decir, que mejores el dibujo. Y me pregunta cómo se logra darle un toque más estético. Bueno, yo tengo que decir que esto es bastante peligroso, es bastante confuso y es algo que yo no hago nunca en mis retratos. Es decir, yo cuando hago un retrato hago a la persona tal cual es, no cambio nada. Lo único que puedo llegar a hacer es no dibujar alguna verruga, alguna marca de nacimiento, suavizar un poco algunas arrugas, etcétera, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque cambia muchísimo la expresión y además me niego a hacerlo. No es una forma de trabajar con la que yo esté de acuerdo, así que no voy a hacer Photoshop cuando hago un retrato. Acerca de cómo hacer más estética a una persona, cómo embellecerla, entre comillas, es bastante peligroso, como decía, y lo máximo que yo haría sería suavizar pequeñas imperfecciones, pequeñas arrugas, manchas, alguna pequeña asimetría, porque como sabemos todos las caras no son exactamente simétricas, pero no iría mucho más allá con esos cambios porque en el momento en que cambies la forma estructural de la cara, es decir, si haces que alguien tenga los ojos menos juntos, la nariz menos grande o algo parecido, estás cambiando mucho la propia expresión de la cara y puede no reconocerse a la persona, es decir, que estás haciendo una cirugía estética en la que no siempre la persona se va a reconocer, con lo cual yo lo reduciría a suavizar pequeñas imperfecciones siempre que no se cambie demasiado la estructura de la cara. Rossoneri22 me pregunta si la pluma de gel blanco es más resaltante o más factible de usar que un portagomas, sobre todo para dibujos realistas a grafito y carboncillo. Yo no he usado nunca este tipo de plumas, me imagino que es una pluma que suelta algún tipo de tinta blanca que es bastante opaca. Yo no la usaría prácticamente nunca en dibujos a carboncillo, en carboncillo nunca, y desde luego en grafito muy pocas veces. En carboncillo sobre todo porque me imagino que el carbón, si no está fijado, que sería lo suyo, esta tinta se mezclaría y haría una especie de gris sucio que pues haría que no funcionase para nada en el dibujo. En cuanto al grafito, bueno, si estás trabajando
solo con línea, dibujos con mucha línea, creo que sí se podría llegar a poner este tipo de tinta. Si no, yo no la utilizaría. Yo siempre utilizaría una goma antes que utilizar este tipo de tintas. Sobre todo porque la tinta no se puede degradar o difuminar igual que el grafito o igual que la goma o incluso igual que un lápiz blanco, que sí es algo que se podría usar mejor, y queda siempre como una mancha, es decir, creo que no se podría degradar de una manera armónica y que pegue bien con un dibujo a grafito, quedaría siempre como un pegote encima del dibujo, en mi opinión, a menos que estemos dibujando pues solo con línea o solamente haciendo tramas con rayas o que vayamos a resaltar algunas partes del dibujo con tinta o algo parecido. La alternativa que me parece más lógica para hacer este tipo de técnicas puede ser utilizar un papel con un fondo de color y utilizar lápices blancos, bien de pastel o bien de algún tipo de cera, que nos va a dar mucho mejor resultado. Como digo, no estoy muy familiarizado con este material, pero creo que es mucho más útil utilizar, por ejemplo, un lápiz de pastel, que sí nos permite pues un acabado similar al del grafito y que se integra mucho mejor en el dibujo. Hasta aquí llegamos con este vídeo, que ya se ha hecho muy largo, que como he dicho al principio van a ser vídeos bastante más largos de lo habitual, pero creo que merece la pena por todo lo que podemos aprender entre todos y esas preguntas tan interesantes que me hacéis. Recordar que tenéis que dejarme en los comentarios las preguntas que queráis que resuelva en el próximo Preguntas y Respuestas, un título muy original, ya lo sé. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y compartir el vídeo con todos vuestros amigos y conocidos o aquellas personas a las que creáis que les puede interesar. Si queréis colaborar de una manera un poco más activa con el canal, sabéis que al final de la descripción siempre dejo un enlace a la tienda de Amazon, a través del cual podéis hacer vuestras compras y pues contribuir a que el canal tenga un poquito más de medios para seguir mejorando cada vez más. Y por supuesto no me puedo olvidar de que si os ha gustado el vídeo os suscribáis para no perderos ninguno de los que salgan de ahora en adelante. Como siempre, chicas, chicos, me despido de vosotros con un enorme abrazo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.